La clase anterior lo que vimos fueron la resistencia, los valores de las resistencias, em, los capacitores y cómo se puede solucionar un circuito de resistencias y de capacitores que se encuentren en serie y en paralelo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son los ejercicios de cómo se va reduciendo ese circuito resistivo, se dice, porque tenemos pura resistencia, es un circuito resistivo. Tenemos no propiedad, pero es una facilidad que pueden tener con las resistencias en serie, de que esas resistencias en serie se pueden cambiar de lugar sin que afecte su funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el orden 1, 2, 3. Podemos colocarlas de cualquier manera, de cualquier orden, 3, 1, 2, y eso no va a afectar en el procedimiento que ustedes van a poder hacer. Lo mismo ocurre con los paralelos, con las resistencias en paralelo. Podemos cambiar el orden de esas resistencias en paralelo, 1, 2, 3, a cualquier otro orden, R2, R3, R1, sin que eso les afecte. El acomodar estas resistencias de diferente forma en ocasiones les facilita para poder solucionar los circuitos de manera más sencilla o más fácil de visualizarla, o en fin. Un ejemplo muy básico, muy sencillo para empezar a calentar motores es un circuito de resistencias en serie. Quedamos en la clase anterior que una resistencia en serie pues se encuentran conectadas su terminal de salida con la terminal de entrada de la siguiente resistencia y la terminal de salida de esa resistencia con la entrada de la siguiente resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, están una después de la otra conectadas de terminal en terminal. Esas resistencias en serie, pues ya identificábamos la ecuación de que nos decía que solamente se tienen que sumar. Entonces, una resistencia de 150 ohms, otra de 230 ohms y otra de 120 ohms, colocadas en serie, pues van a sumarse los valores nada más. 150, 230, 120, pues una resistencia total de 500 ohms. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Ahorita vamos a ver otros más divertidos. Esto nada más es como para que se acuerden de cómo era las resistencias en serie y en paralelo. Las resistencias en paralelo, un circuito en paralelo, pues nos dice que todas las terminales de las resistencias están conectadas a un mismo punto, a un mismo nodo, a una misma línea. Ya un poquito más de tecnicismo, pues lo conocemos como nodo. Toda esta unión que tenemos aquí de estas resistencias se conoce como nodo. Ya más adelante vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, todas las terminales se encuentran conectadas a un mismo lugar, a un mismo nodo. Todas las entradas, por así decir, de las resistencias tenemos a un mismo nodo y todas las salidas de esas resistencias en otro nodo. Entonces, estos son circuitos en paralelo. Quedamos que la resistencia total de esas resistencias en paralelo era el inverso de la suma de los inversos. Recuerdan que a cada rato les decía esa frasecita, el inverso de la suma de sus inversos, y pues aquí está ya plasmado. 150 ohms, 230 ohms, 120 ohms, sumamos sus inversos y nos queda 89 entre 4600. Obtenemos el inverso de esto y nos da un valor de una resistencia de 51.68 ohms. ¿De acuerdo? Aquí es donde ustedes deben de ir corroborando con la calculadora el que las operaciones, el procedimiento sea correcto. Supongo que sí va a estar correcto porque pues lo hice yo, ¿verdad? Pero pues no falta por ahí algún error de dedo que tenga, pero esperemos que no. Creo que sí está todo bien. Bueno, entonces vemos la diferencia entre un circuito en serie que nos da una resistencia total de 500 y esas mismas resistencias en paralelo pues nos dan un valor completamente diferente, 51.68 ohms. Bueno, vamos a divertirnos un poquito más. Vamos a tener un circuito mixto, es decir, la combinación de resistencias en paralelo con resistencias en serie. Primero, identificar cuáles resistencias están en paralelo y cuáles resistencias están en serie. Debemos de ir reduciendo el circuito. Recuerden también lo que les dije, cada vez que reduzcan unas resistencias,
redibujen el circuito para ver cómo les queda, porque a veces se nos complica visualizar qué fue lo que se redujo y cuál es el valor de esa nueva resistencia. Por ejemplo, aquí, estas dos resistencias las tenemos en paralelo. Están unidas las dos terminales a un mismo punto, a un mismo nodo. Por ejemplo, aquí las de entrada y las de salida están unidas a un mismo punto, a un mismo nodo. Entonces, estas están en paralelo. Cuando tenemos resistencias consecutivas, una después de la otra, tenemos resistencias en serie. No podemos decir que estas dos resistencias están en serie, porque aquí tenemos un nodo que no me está dejando o habilitando la unión solamente entre esas dos resistencias. ¿De acuerdo? Entonces, este nodo de aquí no me permite unir estas dos resistencias como si estuvieran en serie y mucho menos en paralelo, porque en paralelo necesitan que las dos terminales estén unidas a un mismo punto y pues claro que no, ¿verdad? Estas dos sí me permite unirlas o reducirlas en una resistencia que estén en serie. Estas dos están en serie. Lo mismo ocurre acá. Estas dos resistencias están unidas en serie, una después de la otra. No hay ningún nodo, ninguna otra resistencia que me esté afectando esa unión, esa reducción a una resistencia en serie. Bueno, entonces la operación de esta que es en paralelo, aquí está, es una resistencia equivalente 1. Sean ordenados. Al momento de hacer una reducción, utilicen subíndices para que ustedes identifiquen qué es lo que están haciendo y cuál va a ser el valor de esa nueva resistencia. Incluso, bueno, en clases, pues me gusta utilizar un poco de colores para evidenciar qué es lo que se está reduciendo. Bueno, aquí intento hacerlo con lapiceros de colores también para que ustedes lo identifiquen. Esa resistencia equivalente 1 que está en paralelo, pues aquí está. Todo lo que teníamos anteriormente de el inverso de la suma de sus inversos, esto lo pueden plasmar, lo pueden colocar en la calculadora de manera directa. Y es lo mismo. Al Profe, ser, ajá, sí, yo me había acostumbrado, estoy acostumbrado a la otra forma, donde para sacar la resistencia de un circuito en paralelo, multiplico las dos resistencias, pues decir 70 por 50 y las divido entre su suma total. ajá, sí, también. Esa es otra forma de obtener los valores de las resistencias cuando solamente son dos. Pero, por ejemplo, cuando son más, ahí se nos complica. Entonces, con que se aprendan esa forma de sumarlas del inverso con la suma de los inversos está bien. Como decían también la vez pasada, cuando tenemos varias resistencias conectadas en paralelo de un mismo valor, lo único que se hace es dividir el valor de las resistencias entre la cantidad de resistencias. Repito, cuando están en paralelo. Esos son no trucos, pero sí son como que técnicas que les permiten hacer más rápido las operaciones. Esa que tú dices también, pero solamente aplica para dos resistencias. Es multiplicar las dos resistencias y dividirlo entre la suma de esas dos resistencias. Sí, efectivamente, también se puede, pero solamente aplica para cuando son dos resistencias. Y esta ecuación, esta formulita aplica para cualquier número de resistencias. Que aquí nada más tenemos dos, pues ya, porque está sencillo, ¿no? Pero si tuviéramos 5, si tuviéramos 10 resistencias en paralelo, sigue funcionando igual. Hacemos el inverso de la resistencia, sumamos todos esos valores y al final obtenemos el inverso de esa suma. Esto lo pueden colocar en la calculadora de manera directa y ya les va a arrojar el resultado. Por eso les digo que este de inversos es más sencillo para que lo puedan meter en la calculadora. Y si pones el de multiplicarlos primero y luego dividirlos y luego sumarlos, deben de tener cuidado porque la suma debe estar entre paréntesis, porque luego a veces nada más colocan el primer valor en la fracción y luego le ponen más el segundo valor y ya no están haciendo la operación de manera correcta. No sé si me explico, a lo mejor ahorita no es tan fácil evidenciar ese error que les estoy diciendo. Pero bueno, sigamos aquí. Ya que tienen la suma de los inversos y le sacan su inverso, pues les da este resultado. Esta resistencia equivalente pues corresponde a la reducción de estos dos. Estas dos resistencias en serie, pues aquí lo tengo, resistencia equivalente 2. Esa resistencia equivalente pues es muy sencilla. Sumar las dos resistencias tenemos 90 ohms.
Otras resistencias en serie también igual. Se suman esas dos resistencias y aquí está. Lo que les digo, redibujen. Observen aquí. A ver. Ah, sí está bien. Estas dos resistencias que se redujeron nos dieron 175. A ver, por ahí, ¿quién tiene el audio que lo desactive porque se escucha muy feo? $2. Que la galleta está llorando. Hoy nomás Alejandro, de seguro creo que es. Está poniendo mucha atención ese amigo. Sí. Aquí ya lo cerró. Ok. Bueno, entonces hay que redibujar. Por ejemplo, esta resistencia es mi resistencia equivalente 1, que es la que teníamos en las dos resistencias en paralelos. Esta resistencia de aquí es la que teníamos en serie, que era de 90 ohms, y esta de acá eran las otras dos en serie que teníamos. Entonces, al redibujar el circuito nos queda de esta manera. Estas dos resistencias son las que estaban desde el principio. Aquí está, estas dos están ahí todavía. Redujimos esta a una resistencia, estas dos a una resistencia y estas dos a una resistencia. Aquí está. Una resistencia y una resistencia. Volvemos a identificar cuáles se encuentran en serie, cuáles se encuentran en paralelo para reducir. Aquí tenemos estas dos en serie y estas dos en paralelo. Espero que el identificar cuáles están en serie y cuáles están en paralelo, pues se les facilite un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, en serie quedamos que eran resistencias consecutivas sin que ningún nodo interfiera, sin que estén conectadas más cosas. Entonces, estas dos están en serie. Estas de aquí están en paralelo. En paralelo quedamos que sus terminales están unidas a un mismo nodo, a un mismo punto, tanto las de entrada, por decir un nombre, y las de salida, por decir un nombre. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, agrupamos resistencia equivalente 4. Es la suma por ser resistencias en serie, y aquí tenemos el resultado. Me gusta utilizar fracciones porque no perdemos información. Si esto lo hubiéramos dejado en decimal, pues tendríamos a lo mucho, bueno, estarían manejando 3 decimales después del punto. Y todos los demás decimales, pues ya se pierden. Entonces, para que no se pierdan esos decimales, esa información, si pueden, continúen utilizando fracciones hasta lo más que se pueda. Bueno, tomo la calculadora, hace esta suma y aquí tenemos el resultado en fracción. La siguiente resistencia equivalente, que es la unión de estas dos en paralelo, aquí la tenemos. Como las dos resistencias son lo mismo, pudiéramos aplicar lo que nos estaban diciendo, de que si las dos resistencias o la cantidad de resistencias que sean son del mismo valor en paralelo, lo único que se hace es dividirlo por la cantidad de resistencias. Es decir, todas las resistencias en paralelo aquí son de 90 ohms y son dos resistencias. Hubiéramos podido dividir 90 entre 2 y nos da 45 y ya obtenemos el resultado. Si yo no me acuerdo de eso, pues no importa, sigo utilizando la ecuación o la fórmula para poder encontrar el valor de las resistencias en paralelo, que es el inverso de la suma de los inversos. Y ya sigo todo el procedimiento, esto lo meto a la calculadora y órale, rápido, les dan los 45 ohms. ¿De acuerdo? Hay que redibujar otra vez. Repito, no se cansen de redibujar porque eso les va a facilitar bastante. Y más en la siguiente clase que entremos con ley de Ohm, ya que estamos aquí, tenemos que volver a regresarnos a los demás circuitos. De lo más sencillo, vamos a ir otra vez a cómo estaba el circuito para calcular potencias y corrientes. Pero eso va a ser la siguiente clase. Ya que tenemos las equivalencias de las resistencias, pues lo único que hacemos es la resistencia total. Aquí ya tenemos la equivalencia de esta resistencia, la equivalencia de estas dos resistencias, y pues esta ya estaba desde antes. Están en serie, pues lo único que hacemos es sumar. Y ya tenemos nuestra resistencia total del circuito. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo se tiene que ir seleccionando o agrupando las resistencias dependiendo de cómo estén, si están en serie o si están en paralelo, para que lo reduzcan a un circuito lo más básico posible. Y ya de ahí encontramos la resistencia total. ¿De acuerdo? Es importante que aprendan esto porque de aquí
Vamos a regresarnos para calcular corrientes, voltajes, potencias, en fin. La ley de Ohm se va a hacer divertida. ¿Dudas con este ejemplo en algún punto, en algún paso? Aquí está el circuito anterior, el circuito completo, y cómo se fue reduciendo. ¿Tienen alguna duda con este? Si no, para seguir con el otro ejercicio, pero díganme ahorita porque el otro La es... última, profe. Aquí, ¿qué pasó en esto? La última no me daba 37 sobre 6. 337. Me daba 55. No sé si yo estoy mal o cómo. No sé, a lo mejor, no sé. A ver, los demás chéquenle, porque como ya lo hice bien noche, ya no me andaba fijando muy bien. A lo mejor vi mal el 3 y era un 5. A ver, los demás revísenle si es 175 entre 6 más 30. No vaya a ser que este sea... Mire, profe, a mí me da 355 entre 6. Ajá, 350. 355. Ajá, entre 6. Ah, caray, bueno. Sí, es que como ya lo estaba haciendo nochecilla, ya no veía bien los números, yo creo. Pero bueno, estando en serie, se suman, y si ya sumaron estos dos y les dio 357, 55. 355. Ajá. Ok, bueno, entonces nada más esto también hay que sustituirlo aquí y ya nos va a dar el otro resultado correcto. ¿De acuerdo? Verifiquen bien, sí, porque también dejé la calculadora allá abajo para revisarla. ¿Alguna otra duda al respecto? Nada más esa de operación. De cómo seleccionar resistencias en serie, en paralelo, ¿todo bien?